Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador Leonardo Diana. Y vamos a hablar, es el representante del departamento San Jerónimo y además es médico de profesión. Es un dirigente político, es senador, representa a su departamento, pero además sabe de lo que habla porque es médico y ve todos los días lo que está pasando. Senador, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Bueno, la verdad es que en las últimas horas nos hemos enterado de varios episodios dentro del departamento San Jerónimo, caso Gálvez, caso Coronda, un incremento en los casos como en toda la provincia, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, se habla de que en Gálvez tuvieron que, ante una necesidad de un tratamiento por terapia intensiva, que un médico tuvo que decidir a quién internaba y a quiénes no, y encima en Santa Fe y Rosario aparentemente no hay camas para recibirlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Bueno, realmente estamos viviendo tiempos muy críticos, tal como vos lo relataste. Realmente tuvimos la desgracia de perder 2 vidas en 48 horas, una persona de Gálvez de 48 años, una chica de Coronda de 36, muy joven, una paciente muy joven, y la situación, estamos atravesando un cuello de botella sanitario que realmente están todas ocupadas las camas de terapia intensiva, la derivación hacia los grandes centros de mayor complejidad, como es Santa Fe y Rosario, la tenemos bloqueada porque justamente esos centros están colapsados de tantos pacientes que están internados, y lo que conlleva que nos tengamos que arreglar con nuestra propia complejidad. Y de hecho están faltando camas, porque justamente estos pacientes que fallecieron estaban esperando una cama de terapia intensiva. Así que se viven momentos muy angustiantes, estamos atravesando la verdad un dolor muy grande. Y por otro lado, el humor del equipo médico, del equipo de salud, está totalmente estresado, viviendo tal vez los peores días de la historia de los hospitales y de los sanatorios que existen en nuestro departamento, porque estamos viendo morir gente y realmente no sabemos dónde derivarlo o en qué cama ponerlo. Y eso, por supuesto, cada uno tiene sus responsabilidades. Yo como senador del departamento, que algo conozco también en la parte médica, el año pasado estuvimos haciendo mucho trabajo, sobre todo en los efectores de salud, equipándolos con cápsulas de traslado para resguardar un poco la seguridad de los médicos, de los enfermeros que iban en las ambulancias. Estuvimos dotándolos de elementos de bioseguridad. Estuvimos incluso comprando 3 respiradores, uno para cada terapia intensiva de las 3 ciudades. Pero bueno, parece como que nada es suficiente y que realmente en esta segunda ola, que sabíamos que era mucho más agresiva, que es mucho más virulenta, que ataca un grupo etario mucho más joven, realmente la estamos pasando muy mal. Ahora, senador, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿qué les dicen? Porque cuando hay alguien que necesita asistencia respiratoria, mecánica, o ir a una terapia intensiva para un cuidado diferente, y llaman desde Gálvez o de Coronda a Santa Fe, ¿qué les dicen? Porque tenemos un sistema privado y uno público, lo mismo en Rosario. Nosotros generalmente usamos la DIPAE, que es el sistema de traslado y derivaciones de pacientes. Normalmente la respuesta es negativa, no se puede trasladar al paciente porque no hay cama disponible. Entonces, toda ese paciente con a lo mejor en un estado crítico, con una insuficiencia respiratoria, tiene que estar cursando ese estado en nuestros hospitales o en nuestros sanatorios privados, con la poca complejidad que contiene. Sabemos que muchos de estos pacientes después requieren de otra intervención mucho más compleja, de diálisis, de a lo mejor un intensivismo mucho más sofisticado, y realmente no lo tenemos por ahora en nuestro departamento. Ustedes sé que tuvieron en las últimas horas una nueva reunión, porque usted es el que coordina el trabajo de todo el departamento del Comité de Crisis. ¿Qué dicen los presidentes comunales, los intendentes, al ver esto? Por supuesto, todos estamos tocados y sensibilizados ante el tema. De alguna manera hemos tomado la decisión, junto con los intendentes, los presidentes comunales, de tomar una decisión regionalizada,
para que una ciudad no tome una decisión y la otra ciudad la otra y haya migración de personas entre una ciudad y la otra. Entonces vamos a tomar una misma decisión restringiendo totalmente las reuniones sociales, restringiendo todas las actividades deportivas, culturales, sociales, tratando de que en las plazas, paseos públicos no haya gente, no se junten a tomar mate y concientizando sobre todo a la sociedad de que realmente tiene que cuidarse y cuidar al prójimo, porque acá se están muriendo gente que conocemos todos, en los pueblos y en las ciudades nos conocemos todos, y realmente si uno no toma dimensión de lo que está pasando cuando mueren personas que conocemos, no puede pasar otra cosa. El tema es tratar de tomar decisiones a tiempo, restringir por 15 días toda actividad social y ver en 15 días dónde estamos, en qué lugar estamos en base a lo sanitario, porque si seguimos así, no solamente 2, va a haber muchos más muertos en esta situación. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta bastante incómoda. Incómoda porque uno se imagina la respuesta, pero a veces en Santa Fe, en Rosario, en las grandes ciudades, no se toma en cuenta eso. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes del otro lado? Porque por ahí en Santa Fe, Rosario, dice, che, mirá, parece que no hay camas, o aumenta el nivel de utilización de las terapias intensivas, pero es muy diferente cuando alguien viene de afuera. A mí, el senador Rodrigo Borla me dijo, nosotros en San Justo, la única terapia que tenemos es la ambulancia, cuando llevamos a alguien de San Justo a Santa Fe. Esa es nuestra terapia intensiva. Y encima no los reciben. ¿Cómo se sienten ustedes cuando llaman a Rosario y dicen, no hay? Llaman a Santa Fe, no hay lugar para ustedes. ¿Cómo es el tema? Realmente lo que uno siente es angustia e impotencia. Creo que deberíamos de haber planteado, y tuvimos un año para hacerlo, modificar un poco el sistema de derivación, plantearse un poco módulos o radiales de terapia intensiva en lugares, no concentrarlos en las grandes ciudades, sino también en el interior. Ahí también el Ministerio de Salud tiene la capacidad de regular la formación o posibilitar a los médicos del interior capacitarse en intensivismo, en el manejo de estos aparatos y poder, bueno, ahora que justamente se está hablando de traer equipos de Nación, respiradores, poder, por ejemplo, dotar al nuevo hospital de Coronda, que es un hospital que está prácticamente vacío, que tiene camas de COVID nada más, pero que no tiene terapia intensiva, poder dotarlo de respiradores y de algún médico que sepa manejar toda esta complejidad para descomprimir también la situación de estos grandes núcleos urbanos. Ahora, en ese caso siempre aparece el tema del recurso humano, ¿no? Y la capacitación técnica a la hora de manejar un respirador o lo que sea. Siempre escucho decir que lleva mucho tiempo. ¿Es así? ¿No es tan así? Bueno, ¿qué tipo de capacitación necesita un profesional? Yo creo que en este tiempo que es muy especial, una capacitación para manejar un respirador puede llevar algunos meses, pero se puede lograr. Cualquier médico, incluso a veces los kinesiólogos y las enfermeras reciben capacitación para poder manejar estos aparatos, porque no es una situación normal de salud. No estamos atravesando una situación como hace 2 años, 3 años. Esto realmente es una crisis sanitaria y en esa crisis sanitaria tiene que haber respuestas rápidas. En ese sentido, formar médicos rápidamente, distribuirlos tal vez en el interior, darle incentivos, porque también eso es un poco la lógica de esto. El Ministerio tiene la posibilidad de formar residentes o formar gente capacitada en manejar intensivismo, pero también darle el incentivo para que se radique en el interior. Faltan anestesistas, faltan médicos pediatras, faltan médicos intensivistas, entonces planificar, ahora tal vez es demasiado tarde, pero planificar de otra manera el sistema sanitario de tal modo que no venga todos los problemas aquí derivados a Santa Fe o a Rosario, porque si no seguramente van a colapsar. Ahora, senador, te quiero hacer una pregunta como médico, porque yo lo sé, porque lo mismo que le pasa a usted le pasa a todos los senadores, cuando pasa algún momento desesperante también es entendible, la familia quiere alguna solución, conseguir una cama donde sea, y les golpean la puerta a ustedes. Pero también se vive una situación muy particular con los profesionales de la salud, que en algún momento tienen que decidir qué hacen o por quién optan darle la cama cuando hay una necesidad de 2 o 3 personas. ¿Cómo se hace desde el punto de vista médico para tomar esa determinación? Bueno, a sabiendas que la posibilidad de esa decisión es posible que alguno muera. Son decisiones, la verdad que son muy extremas. Uno lo hace sabiendo que
no le queda otra chance a la persona y que hay otra persona joven esperando a lo mejor. Y sabemos que para los familiares ver que el médico toma esa decisión es terrible, ¿no es cierto? Por eso digo, los médicos están todos estresados, están en una situación... Yo ayer hablaba con el médico que había atendido a la mujer de Coronda de 36 años, me lo dijo llorando, se murió asfixiada. Entonces, bueno, de alguna manera... ella murió en el hospital ahí... En el hospital de Coronda. De Coronda. Desgraciadamente no se pudo hacer nada. También hay que decirlo, hoy por hoy nos está pasando lo mismo que a lo mejor sucede acá. El oxígeno, la provisión de oxígeno que teníamos, a lo mejor hoy nos están entregando tal vez el 10 o el 15% de lo que pretendemos, porque no dan abasto por la gran demanda que hay de oxígeno. Ahora, en este caso es por enfermedades respiratorias o... Porque en el caso donde no hay respiradores, uno dice, bueno, capaz que los respiradores consumen más oxígeno, no es así. Sí, pero la terapia intermedia también requiere de oxígeno y hay otro tipo de patologías que también están consumiendo oxígeno. O sea, y por lo tanto aumentó muchísimo el consumo. Aumentó la demanda, exactamente. Y la modalidad con que se presenta esta segunda ola, la virulencia de estas nuevas cepas, hacen que el paciente esté mucho más tiempo internado y que requiera de mucho más oxígeno. Bueno, ahora sí me meto en el plano político porque hay cosas que tienen que ver con lo sanitario, pero hay decisiones que son políticas. Y en este caso, usted como senador, ¿qué pasa cuando reclama al Ministerio de Salud o al resto del gabinete? Porque lógicamente que yo entiendo que a usted le pone la responsabilidad porque es el que representa todo el departamento. Bueno, yo en cierta forma tengo que agradecer la buena comunicación que mantengo con la ministra de Salud, porque ella siempre mantuvo comunicación con nosotros. Lamentablemente el gobernador siempre a la hora de hablar, a partir de diciembre ha tomado otra estrategia, habla con los presidentes comunales e intendentes y a los comités de crisis realmente lo deja medio pintado. Nosotros nos terminamos enterando por los intendentes y presidentes comunales. ¿Ustedes no participan de esas reuniones que hace con los intendentes, presidentes comunales, no? Siempre que anuncia algo el gobernador, lo está anunciando primero a los presidentes comunales e intendentes y no a los presidentes de los comités de crisis, que después son los que tenemos que tomar las decisiones más importantes, más duras. Sí. Entonces, bueno, realmente la situación está así. Yo lo he planteado varias veces en la legislatura, incluso tuvimos algunas charlas con la vicegobernadora. Creo que necesitamos un interlocutor porque en época de pandemia no podemos dejar de hablar. No podemos hacer una reunión o un Zoom con los presidentes comunales e intendentes y los presidentes de los comités de crisis estar sin enterarse. Entonces, bueno, por un lado eso. Por otro lado, la verdad que la comunicación con la ministra de Salud es muy buena, pero desde septiembre que estamos planteando del año pasado que San Genaro necesita una ambulancia porque por un accidente se rompió la ambulancia y no tenemos una respuesta. Las ambulancias de Coronda, de Galvez están con kilometraje desfasado. Sabemos que en cuestión de traslado, 1 minuto que pierda el paciente puede significar la vida. Bueno, realmente estamos esperando unidades nuevas. A ver, ¿San Genaro no tiene ambulancia hoy? No tiene ambulancia de septiembre. Y eso fue por un accidente que ocurrió en la ruta, que en la misma provincia puede cobrar el seguro, puede hacer recupero. Entonces, la verdad que me es muy difícil tratar de avanzar en temas que son responsabilidad absoluta del Ministerio de Salud. Y en el caso de Coronda y Galvez, lógicamente, el tema de la ambulancia es primordial como el resto de los insumos, ¿no? Totalmente, como decía, nosotros también dependemos de derivaciones y si un paciente, si se llega a romper el vehículo en pleno derivación, muchas veces puede costar la vida de una persona. Senador, primero le agradezco por plantear estos temas que por ahí no se hablan, porque a veces estamos tan metidos en algunas cosas propias de la pandemia y no de lo que están viviendo algunos departamentos que en muchos casos es más dramático que lo que vive Santa Fe y Rosario. Y le agradezco por plantearlo. Pero me queda el tema de cómo responde la gente, ¿no? Porque cuando uno escucha de todo esto, lo primero que dicen, muchachos, no salgan nadie, déjense de hinchar, no tiene sentido salir a reunirse ni hablar de los cumpleaños, fiestas, lo que sea. ¿Cómo responde la gente ante esto? Bueno, yo hoy vengo con un mensaje un poco pesimista y quiero que por ahí me entienda la gente que la verdad que la angustia que se está viviendo es desesperante. Hoy dejé el departamento, vine acá a Santa Fe, pero sentía una tristeza realmente muy importante. La gente
algunos toman conciencia y siempre están los que realmente le importa un bledo lo que le pase al otro, y así tenemos las consecuencias, porque así están las juntadas clandestinas, las juntadas en los campos, las fiestas que se organizan clandestinamente, y bueno, así estamos. Así que yo espero que la sociedad tome conciencia de todo lo que está pasando y de alguna mano nos dé una mano un poco a nosotros y al equipo de salud, sobre todo, que está pidiendo a gritos que lo ayuden, que no da más, que está desesperado, que hace del año pasado que está trabajando sin descanso, y que necesitamos ayudarlo en ese sentido, de tratar de por 15, 20 días de dejar un poco la actividad social, bajar un poco los niveles de exposición y dejar al sistema de salud que trabaje más cómodo, más aliviado. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos y espero la próxima estar visitándote con mejores condiciones. Muchas gracias.